Gosh, it seems like forever since we've had the chance to catch up. It really does. Though, in fairness, we've both had a few things going on in our lives. There goes my appetite. And thank you for letting me talk you into taking your lunch break here. It's good to get out of the hospital every now and then. This is a nice change of pace from the cafeteria. But no arguing, lunch is on me. That's not necessary. No. It's the least I can do after you went out on a limb for me. What did I do for you? You took on Willow's case pro bono. Oh, that. I'm happy to do it. I knew Drew was trash before, but targeting my auntie? At this point, nothing Drew does would surprise me. Yeah, well, this surprise is completely unacceptable. He is a sitting U.S. congressman who's clearly abusing his power. I tell you what, I'm gonna have every Aurora media outlet cover this. People need to know what he's up to. I understand why you're furious. You have every right to be, but targeting Drew in the media is going to have consequences. Good. Maybe the coverage will shame him into calling off his attack dogs. And hell, maybe we'll take him down in the process. Oh, no, absolutely not. Alexis is right. Listen to her, you need to let this go. And as much as we might hate it, this time Drew won. Go ahead. Put your John Hancock right there. What are you waiting for, Martin? Maybe he doesn't want to associate his good name with the congressman who made a false allegation. Well, Mr. Gray should only sign that statement if he believes it to be true. Every word of that statement is true, and Martin saw it all happen. I think not. Delilah was torn. Hanging Rock was thick with outlaws. By now, Clint's fate was surely sealed, and she knew she should flee. But the fire she felt for him burned hotter than reason. With her heart pounding like hooves on dry earth, love steered her back into the eye of the storm. Determined to return, she spun around and collided straight into the man she couldn't stop thinking about. Clint Buchanan. He was all sinew and grit, with skin kissed by the sun and prairie dust. He had the steel-cut jaw of a man who never backed down. He came back for her. Don't just stand there, ma'am. Run for it. Cody Bell? Cody Bell? Yeah, that's me. I called it an order. You're back sooner than I thought. Granny, What is it? What's wrong? Is it Maxie? Maxie can slip into a coma? I apologize. I should have realized that mentioning the possibility of a coma would bring up complicated feelings for you. But a coma diagnosis doesn't mean that That Maxie won't be in a coma for 4 years like me, or one for the rest of her life. That can't happen to Maxie. Felicia, she can't suffer the way that my mom did. And Georgie, James, Bailey, Lou, they can't be without their mom the way that my kids were. Maxie can't lose that time with her family. She has to come back to us. I was just gonna text you. Oh, about what? I have a question that requires your expertise. How would a horse react if it was separated from its trusted companion? I don't know. Google it. Right. Never mind. Here you go. Thank you. I gotta go. Okay. Bye. No, I'm sorry. No, there hasn't been a change with Maxie. Not that I know of, anyway. Thank God. The look on your face, I thought maybe she'd gotten worse.
No, what you are seeing is the guilt I feel for leaving Maxie and her family last night. I should have stayed with them. Why didn't you? Lulu? I love Maxie so much. But we became friends as adults. She and Lulu were practically raised together, like family. You don't want the tension between you and Lulu overshadowing Maxie. Yeah. Everything that was going on last night, it just felt like it was Lulu's turf. Like, she belonged there, not me. Brooklyn, I love you with all my heart. But you truly could not be more wrong. When I woke up from my coma, I wasn't sure how much time had passed. But then I saw Rocco. It hit me hard. That must have been very difficult for you. I'm sure as a mother, you understand how surreal that feels. I do. And I wouldn't wish it on my worst enemy. Then you understand why I'm trying so hard to make up for lost time, why I'm so protective of Rocco. That's why I reacted the way that I did when I found out that he was looking for answers about Britt and he reached out to you. But now that it's over, I'm wondering if maybe my reaction was a little unfair. Well, I did warn you that Rick is a terrible person. That just makes it worse. I mean, he's a good lawyer. I mean, Willow can't afford him or anyone else. That's why I hired him to represent her. I'm so happy to hear the two of you are talking again. No. Willow doesn't know that I hired Rick to represent her. She still doesn't want anything to do with me. She refused my help if I offered it. So, Rick is telling her that he's going to take her case pro bono. So he's not doing it out of the goodness of his cold, black heart, like Elizabeth must think. Well, that's very interesting. I don't think the guy I used to know made a habit of taking on pro bono cases. Well, I see how Molly's benefited from having both of her parents in her life, despite how Alexis and I are with one another. I just think that Willow's children deserve the same. Besides, my ego and pride is involved with this one now. Really? How so? Elizabeth, I exposed Michael and Sasha's affair, and I still lost Willow's custody case. That hurt. Okay, that should have been a slam dunk. I guess Drew did so much damage, it was hard to undo. I don't get it, Aunt Stella. You should want to expose Drew's abuse of power the way I do, the way I will. Drew may have used his influence unethically, but that doesn't change the fact that I'm guilty of what they're accusing me of. I still believe that I had to do it because those people needed my help. But I was raised with the belief that when you did something wrong, you apologize and accept the consequences of your actions. Which is why we all admire you so much. And are you really willing to accept the consequences that can come as a result of this? I didn't think that I was committing a crime when I was helping these people, but I did what I did. So I accept whatever punishment comes my way. Even if it's as terrible as saying goodbye to GH and a job that I love. Stella, this could end up being much worse than that. We all know that what you did was noble, and it was still fraud. And this could very well end up with you being sentenced to prison. I don't know what the hell you think you're doing. You need to get back there and you need to sign that statement. No, actually, Drew, I don't. I'm your lawyer, not your whipping boy. I give you legal counsel, that's all. You're right. I'm sorry. Just want you to go in there and tell the truth because you know that Michael attacked me. Allegedly. And unfortunately, there's no other evidence to support your claim. And my memories get a little hazy. But you know what's crystal clear to me? Is that I confided to you, you stabbed a friend in the back. Because it was you who set the dogs on Stella. Oh, yeah, that. So I tell you what, Congressman, I'll make you a deal. You call him off. You stop the investigation, I'll sign your statement. Like the first few times we met, this kid
kid drives me crazy. Okay. Look, I know I warned you about Cody before, but maybe go a little easier on him. I think he spent all night in the hospital. The hospital? Why? What happened? During a live segment of Home and Heart, Maxie collapsed. There been any updates? No. Lucas said they still don't know what the enzyme in Maxie's tox screen is, but they're hopeful they'll find out very soon. Yeah, they will. I mean, these guys at GH, they're the best. Yeah, they are. Lucas said if I talk to her, it might help Maxie find her way back to us. You never know. And, talking to her might help you. It's admirable that you wanted to show deference. But Brooklyn, hiding out here isn't doing Maxie's family any good. I know how much you dislike Lulu. Oh, Granny, please do not defend Lulu right now, okay? Not only do I feel guilty for leaving Maxie's family, but I also feel awful for some of the things that I've said to Maxie since Lulu's been back. What if I never get the chance to tell her how sorry I am? You will. And I know how much Maxie loves you, as do I. I also know how much she loves Lulu, as do I. I know, Granny. And Maxie and I see the good in both you and Lulu. You are so much more alike than you care to admit. Thank you for saying that. I hope you know I never meant any harm by talking to Rocco. I want to believe that. And I guess I never really acknowledged that Rocco came looking for you. You didn't seek him out. I should have told you or Dante that Rocco reached out. I know that. I just got swept up in the moment. I understand. I did too. I came out swinging at you. And I do regret that. I didn't want you to share something with him that I couldn't have from that time in his life. It must have been devastating to miss all that. It was. It still is. Actually, I think about everything that I missed, all the firsts. I didn't even realize that he existed for months. Some days it's unbearable. But even if you and I can come to an understanding, your daughter is the reason that I missed out on all that time with my son. And I can't forget that. That's what this is about. You're turning on me because of Stella Henry? Damn right I am. Stella Henry's a good person who never did anything but try to help me. How admirable. No, not really. So here we are, Congressman. What's it going to be? No, I didn't think so. You got no intention of calling off that investigation because you can't. See, you're so consumed with your hatred for Curtis, you can't slow down long enough to care about someone like Stella. All of this is just good old-fashioned revenge, not justice. Well, this is rich coming from you. Consider yourself fired. And good luck paying for all those ex-wives of yours. Yeah, there is that. Okay, let's go finish this, shall we? Well, ADA, Turner, I owe you an apology because I'm not going to be signing this statement today. The truth is, while I was there, I don't remember seeing anything. So I sincerely regret wasting your time. I should inform you, ADA Turner, that Mr. Corinthos will not be answering any questions. Congressman, I'm sorry, but without any witnesses or footage of the actual incident, this is a he said situation. I'm afraid we're done here. This case is closed. Go visit Maxie. I would love that. Thank you. You know, Maxie would really get a kick out of this. You and I together.
not at each other's throats. I think you're right. Be sure to tell her. Please, Lulu and I are nothing alike. Really? You both make colossal mistakes, and yet you refuse to be defined by your missteps. You're both fiercely loyal to the people you love. In fact, you're really just two sides of the same coin. I don't like it, but I see your point. Good, because concern for Maxie far outweighs the discord you have with Lulu. Don't you agree? I can see where you're going with this, Granny, and I don't like it. Okay? Lulu and I will never be friends. Fine. You can go right ahead and keep hating her after Maxie is out of the woods. Do not let your animosity get in the way of you offering the comfort to her family that they need. You have to be there for them, or you will never forgive yourself. I hate it when you're right. I love it. Now, if you'll excuse me, until Cody gets back, I have horses to feed, and Hades is already in a mood. This was a really nice break. I have to get back to work. So thank you for taking me to lunch and for everything you're doing for Willa. It means a lot to me. I'm happy to help. Elizabeth thinks that Rick has changed. But he's the same old liar he's always been. She's not going to be happy when she finds out about that. What? No, you can't say anything to her. Willow can never know that I'm the one who hired Rick. Come on. She might reject his help just to spite. Hey, you need to promise that you're going to keep this to yourself. Fine. I won't tell anybody. We just have to come up with another way to sabotage Rick and Elizabeth. His little mating dance makes me sick. Well, everything he does makes me sick. But he's the only one giving me updates on how Willow's doing. I saw her at the hospital when I went to check on Max. But Willow, she wouldn't even look at me. She's just too hurt. And I know I've said this a million times, but it is because it's true. That man does nothing but leave a trail of destruction everywhere he goes. I just wish there was a way that I could get him out of her life for good. This is that serious? I could face criminal charges. Yes, I'm afraid you could. Yeah, well, I'm not going to let that happen. I mean, it's not like you have a pattern of criminal conduct. It was a handful of your cases out of the hundreds, maybe thousands you've covered over the years. And besides, it's probably going to take those investigators some time to come up with anything concrete, if they do at all. That's absolutely true. And if they do, we will handle it, and we will give you the strongest defense possible. Come in. Oh, yeah, of course. Curtis, I'm sorry for interrupting, and I didn't mean to track you down like this, but I got some important news. See, I know who's behind the insurance investigation. Yeah, we already know. Drew Kane. Yeah, well, I think I'm to blame. I mean, I mentioned something to him about you helping me. Still, I hope you realize I would never knowingly do anything to put you in harm's way. Well, if you really feel that way, why do you still work for him? I don't. No, I tried to get him to call this whole thing off. He fired me, which is fine because I was going to quit anyway. So I guess he's made an enemy of me like he's made of so many other people. Well, good job acting, D.A. Turner. Let me tell you something. If you're trying to fill the shoes of Robert Scorpio, you got a long ways to go, because he would never have botched this case. He seized every opportunity to put criminals away. Unless you're on Sonny's payroll, too. I don't appreciate that accusation, Congressman. And without a witness, I had no further options. Now, you've exhausted enough of the city's resources and time. I suggest you go back to serving your constituents. Well,
You've got to be so proud of yourself. How about you just stay the hell away from my kids, yeah? Oh, there's no chance of that happening. Willow is going to get her kids back one way or another, no matter what I got to do. Or who I got to take down to do it. Well, I had no idea about Maxie, and I went on asking him some stupid question about a horse. I think I'm the most insensitive and self-centered person he's ever met. No, he probably just figured you hadn't heard about Maxia. I should have realized something was wrong. I misjudged him. Again. There's really a lot more to him, you know? I mean, like, that night my car broke down and he came to my rescue. Or the night of the fire, when he was so good and drove me to Charlie's. Cody really has shown up for me a few times. I wish I could have shown up for him, too. I'm so sorry, Tracy. I didn't expect to be gone this long. It's fine. The horses are fed, and I actually finished all the other chores, too. Wait, really? Don't look so surprised. I'm very handy. All right. Well, thank you. I enjoyed it. I think that the horses are the only creatures on this property that don't argue with me. I'm sorry about Maxie. How's your family holding up? Not great. Mac and Felicia are usually so upbeat, but they are really worried. I spent all night with them, and I brought them some food, but it's not enough. No, you're doing exactly what's required at the moment. You're being a son to Mac and a brother to Maxie. I can't stop thinking about all that time I wasted. All those months that I could have spent with Mac and Maxie as a family. But instead I was living my life as a lie. What if that short amount of time that we had together is all we get? I keep thinking about how the last time I was this scared, it was the last time I talked to you like this. You were a little girl. You were fighting for your life. You were so small and so sick. But I never left your side. And I won't now. I remember bargaining with God, saying, take me, not her. Don't take my baby away. You have babies of your own now, Maxie. You need their mama. Do not need my daughter. Mac and Spinelli, they need you. You're the center of the family. You're the one who brings us all together. We can't lose you. Please, Maxie, wherever you are, come back to us. Come back to me. Coming in. How are the kids? They're okay. They're worried about Maxie, of course, but they're hanging in there. Good. Thanks for coming, for answering my call, really. I know you had every reason to ignore it. I was actually going to call you, too. You were? Yeah. I just think that... Would it be okay if I go first? Sure. Thanks. A few months ago, Maxie called us here. Well, tricked us, really. She wanted us to come to some kind of truce. I wasn't ready then. But I am today. If you are. And it is a complete waste of time. What's done is done. And the only choice we have is how we're going to proceed. So the question is, you going to learn from this experience? Yeah. No more lies. No more scams. That, my friend, is a really good place to start.
told that they're all locked down. Well, you too. And yes, I know. I'm the one who locked them. Just for a couple of days. To prevent you from making any suspicious purchases. It's my money. Our money. Just for a couple of days. You'll get access soon. Excuse me. I have you saved in my phone as don't answer for a reason. What do you want? Get down to the Metro Court pool. Trust me. I want to hear this. You should consider yourself very fortunate. You may not get this lucky next time. So I suggest you be on your best behavior. Thank you again. I'll talk to you later. Yeah. Thank you. Shall we go? Can I get just another minute with ADA Turner? Sonny, as your legal counsel, I strongly advise against this ongoing pattern of behavior. It's fine. Very well, I will wait for you outside. Disregarding legal advice just to speak to me in private. This should be good. Drew, we talked about this. It would really help me if you left me alone, especially at work. I'm trying to respect your wishes. I really am. But something happened. Something really important. Something that you need to hear about. Fine. What is it? And what happened to your eye? Well, that's what I want to tell you. Michael assaulted me at the Metro Court in front of, like, a lot of people. Why would Michael do that? Because I told Wiley that you missed him. You did? Yeah. And look, I know that things are over for you, and I understand that, but I am not going to stop helping you, even if it means I got to help you from a distance, okay? Seeing how Michael and his family took advantage of the legal system, that was very enlightening, and I'm not trying to scare you, okay, but I'm afraid. I'm afraid you're never going to see Wiley and Amelia again. Elizabeth, have you seen Willow? I know that she needs some space. I just want to see her to make sure she's okay. Try the break room. She might be in there. Thank you. If what you're saying is true, then even if I do everything right, it may all mean nothing if Michael and his family decide I shouldn't ever be with my kids again. That is how it looks, yes. You say you want to help me, and I could really use it. But I just don't know if I can trust you. And I completely understand that. I wanted to tell you the truth. Willow, I did, but Nina begged me not to. She threatened me. She tried to bribe me and hold all of her political connections over my head, including McConkey. And the main reason I went along with it is because I know how much you love your mother, and I know how far you two have come, but that doesn't matter because you deserve to know the truth, and I'm so sorry. I should have told you. And I realize that I have absolutely no right to ask this whatsoever, but can you please try to believe me? All that matters right now is that we both love Maxie. And she's lying in a hospital bed in a fight for her life. And Felicia and Mac and Spinelli and the kids, they need us. I noticed that you left the hospital early, and I was thinking it might be because of me. You might have had something to do with it. I don't want that to happen. Maxie needs all of her people around her right now. I don't want that either. I felt so guilty for not being there. You and I, we don't have to be friends. But we do need to show up together for the Scorpios. I feel the same way. Then that's what we'll do. I don't want to intrude. I just wanted to drop off some flowers. I know how much Maxie loves them. I'll just leave them and be on my way. Oh no, don't be silly.
Your family. Family is always welcome. Beautiful day, isn't it? What do you want? You can lose the attitude. I actually have good news. Your good news is always my bad news. Not this time. Ava and I are, sorry. Oh, I'm so sorry. Heartbreak. I just need one more payment, and then that's it. We're done. No more blackmail. I want this to be over. You will transfer it to an account only I have access to. And once that's done, it's all done. So? What do you say? But once you're right, it is good news. Okay, just don't let him gallop or jump over anything. I won't. Promise. Trust me. I trust that you're good with horses. Good enough. Here to walk with me? Sorry. Hey, you okay? No, I'm not. What's wrong? I think I have feelings for Cody. Hey, cowboy. It was really not a good time, Ava. I heard about Maxie. I'm so sorry. How is she? Really rather not get into it right now. I understand. Well, would you like some company? I was thinking maybe I could cash in that rain check. Actually, I was just thinking about you. I'm listening. I'm sorry, Ava. I know you think I'm this good guy, but you're wrong about me. Just want to thank you for your help. I was just doing my job. Overhearing the congressman at your house was eye-opening. He was extorting you and using his power to blackmail you. I believe in the justice system, and I won't see it be twisted by men like that. Whatever it is, I'm grateful. I just want you to understand. I made an enemy today. That crap Drew made about you being on my payroll. That's not the last you're gonna hear of that. I'm not afraid of Drew Kane. I have faced men far worse than him and come out standing. And I have nothing to hide. Now you know why I turned down all those gifts you sent me. If I sent them to you. Yes. If it was you. I know what you're doing. Yeah? What's that? You are cultivating our acting district attorney. I just have one question for you. Are you working her or is she working you? Just stop beating yourself up. This isn't your fault. It's mine. Will you two stop blaming yourselves? There's only one person to blame for all of this. It's Drew. He has targeted everyone in my family, and I have had enough. It's gotta be stopped. All I want is to get my children back and be their mother again. Every day without them is a complete nightmare. I know that. I know, and I will do anything I have to do to fix this for you if you let me. You will get your kids back. I promise.
কয়টা হলো কি রে কেবল? হবে 10-15টা। কেবল ভাই 10-12টা হবে একটা করে। স্কুলের থেকে সোজা হেঁটে যাচ্ছি। ভিডিও করবো আমি শর্টটা ভেঙে ফেসে দিচ্ছি। সাইড না রাখবা না না নইলে ও সৈকত যাচ্ছি। সৈকত আমি যাই না মাছ মারা বাদ দিয়ে যায়। ভিডিও জন্য তুমি থাকো না তুমি ভিডিও দেখতে পারো গিয়ে একটা জনকে আমার শুনতে পারবেন না। শুনছেন শশাছে একটা দুটি এখন বাজে 1:30 সেই না রে জালত বোতল দিয়ে থমো জাল টান করে ফেলাম ওইটা মাছ নইছে আগে মুড়ে এখন না নইলে মাছ উঠবি কিছু বিঙ্গে খারাপ থাক তাও নড়িস না কথাও কইস না নাহলে তো দুটো ফ্রাই মাছ মারি না কত করে 200 টাকা না খালি 100 টাকা দিয়ে হোক আর 100 টাকার মাছ হয় না এই শয়তান জালত মাছ পচে যায় সেজন্য তো বোতল দিয়ে থন না বোতল দিয়ে ধোয়া লাগে কার মধ্যে বোতল দেবা জালের টন তাহলে কি হবে তাহলে জালের টন আলো পা থাকবি মাছেরা নিকেশ নিবের পেলে বেঁচে থাকবি ও ওয়াতামান মাছি বত্তা আসবি মামুনির বাপের বোতল দিয়ে তুই আর আমি ডুবে তুই তাও আমার এমনি এক গালা পানি এর মধ্যে বোতল দিয়ে চলে উঠবি কেমনে এক গালা নয় এইটুকু অতটুকু ভাসে থাকবি কেমনে এক গালা হলেও জলের উপরে ভাসে উঠবি বোতল বোতলের মধ্যে কোনো জল দিবি না হাওয়া দিয়ে দিবি দেখি আরে মাঝে মাঝে ইয়ে করা লাগবে বুঝছো তাহলে মাছ মরবে না মাঝে মাঝে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা লাগবে জিঙ্গেরা পাইপ দেওয়া লাগবে যে তল দিয়ে দেওয়া লাগবে বুট 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 একটা মেশিন লেগে মোটর লেগে দেওয়া লাগবে ব্যাস মাছ আরামসে বেঁচে থাকবে সারাদিনও কিন্তু চুপ করে আসিস তুই এখন চুপ কর গাড়িটা কি ওদের পড়ে গেছে গাড়ি চাবি কি করবো সেগুলো দিন ফেলে দিই না একটা চাবি সেদিন ডিগ্রির মধ্যে পড়ে গেছে পারে আমার দুটো চাবি হ্যাঁ সেও ওই ডিগ্রির নামছি ¿Sabes? ¿Alguna vez te has sentido como que necesitas construirte un pequeño refugio, un escondite en tu propia mente, solo para alejarte un poco del mundo? Yo sí. Para mí ese lugar era una especie de cueva y la verdad es que viví ahí por años. El problema, y es de lo que quiero hablar, es que ahora quiero salir, pero te das cuenta de que el mundo de afuera te da más miedo que los fantasmas que dejaste adentro. Mira, esto no es una historia de aventuras. No hay mapas del tesoro ni nada de eso. Mi cueva no es de piedra, ¿sabes? Está hecha de silencios, de secretos de familia que pesaban demasiado y de un dolor para el que, en ese momento, no tenía nombre. Es un lugar que fui levantando, poco a poco, dentro de mi cabeza.
y lo hice para sobrevivir realmente. Hay heridas que llevamos sin darnos cuenta, traumas que como pequeñas grietas en una pared empiezan a romper tu realidad. En mi caso, el mundo de afuera se había vuelto un lugar lleno de ecos de un pasado que me rompía. Cada conversación, cada mirada de alguien se sentía como un juicio. Los secretos que guardaba, que no eran solo míos, sino de la familia, crearon esta sensación de vergüenza, de desconexión. Me sentía expuesto todo el tiempo, y así fue como empecé a construir. No fue algo que decidiera hacer, al menos no al principio. Simplemente un día preferí quedarme en casa en vez de salir. Luego empecé a cancelar planes con amigos. Me metí de lleno en libros, en películas, en cualquier cosa que me mantuviera dentro de mi cuarto y, más importante, dentro de mi cabeza. Cada vez que evitaba el mundo, sentía un alivio, ¿sabes? Una falsa sensación de que yo tenía el control. Sin darme cuenta, estaba usando el silencio como si fuera cemento y el evitar las cosas como si fueran ladrillos. Levanté un muro invisible entre el mundo y yo, y detrás de ese muro excavé mi cueva. Un lugar oscuro, tranquilo y sobre todo seguro. O eso es lo que yo creía en ese momento. Cómo te construyes una prisión y te convences a ti mismo de que es un santuario. Bueno, empiezas por decirte que la soledad es paz. La cueva no apareció de un día para otro, ¿sabes? Fue un proceso lento, casi metódico. Cada ladrillo era una pequeña decisión. Lo primero, el material principal, fue el silencio. Esos secretos de familia, esos temas de los que nadie habla, pero que están ahí, en el aire, esos fueron los cimientos. Cuando hay cosas que no se pueden nombrar, como el maltrato o el abuso, aprendes a no hablar. Aprendes que el silencio es una forma de lealtad o una forma de proteger a otros o a ti mismo. Pero ese silencio es pesado, es denso, y yo lo usé para levantar las primeras paredes. Dentro de mi cueva no tenía que fingir, no tenía que hablar. El segundo material fue la evasión. Cada vez que sentía ansiedad antes de ver a gente, cada vez que el miedo a que me juzgaran me paralizaba, simplemente daba un paso atrás, cancelaba la cita, ignoraba la llamada, me decía a mí mismo que no estaba de humor, que necesitaba descansar, y cada una de esas retiradas era como poner una piedra más, reforzando la estructura. Al principio, evitar las cosas se siente como un alivio, pero con el tiempo, esa evasión se convirtió en la forma en que vivía mi vida, limitando mi mundo hasta que solo quedó el interior de la cueva. Y el tercer material, quizás el más fuerte, fue la historia que me contaba a mí mismo. Me convertí en el narrador de mi propio aislamiento. Me dije que era introvertido, que simplemente me gustaba estar solo. Me dije que el mundo de afuera era superficial, ruidoso, y que yo estaba eligiendo una vida más profunda. Esa historia mantenía todo unido, justificaba mi aislamiento, lo hacía parecer una elección noble, pero era una mentira muy bien construida. Y así la cueva quedó terminada, con muros de silencio, una entrada bloqueada por la evasión y todo unido por una historia falsa. Adentro estaba a salvo del dolor, pero lo que no entendí fue que esas mismas paredes que me protegían también me impedían ver la luz. Estaba a salvo, sí, pero también estaba atrapado, completamente solo, en una oscuridad que yo mismo había creado. Vivir dentro de una cueva mental es algo extraño. Desde afuera a lo mejor nadie lo nota. Sigues funcionando más o menos, respondes mensajes, trabajas desde casa, mantienes una apariencia de normalidad, pero por dentro vives en un universo totalmente distinto, un universo de sombras y ecos. Mi cueva era silenciosa, pero no estaba vacía.
Estaba llena de fantasmas, ¿sabes? Los recuerdos, las palabras que no se dijeron, las heridas. Sin las distracciones del mundo, mi mente se convirtió en un proyector que pasaba las mismas escenas de dolor una y otra vez. Ese darle vueltas a los mismos pensamientos negativos se convirtió en mi única compañía. Físicamente, el aislamiento empezó a pasar factura. Como me pasó a mí con mi salud, tu cuerpo empieza a resentirlo. Mis patrones de sueño se alteraron por completo, noches sin dormir y luego días de un cansancio terrible. El estrés crónico me daba dolores de cabeza, una tensión en los hombros que nunca se iba. Mi cuerpo vivía como si esperara un peligro que nunca llegaba, porque el peligro ya estaba adentro. Psicológicamente fue aún peor. La autoestima, que ya era baja, se deshizo. En el eco de la cueva solo escuchaba mi propia voz crítica diciéndome que no era suficiente, que había algo roto en mí. Empecé a perder el interés en las cosas que antes me gustaban. La música ya no sonaba igual, la comida no tenía sabor. Es lo que llaman anedonia, la incapacidad de sentir placer. Es un síntoma clásico de la depresión que viene con el aislamiento. Y lo más paradójico de la cueva es la soledad. La construí para estar solo, pero la soledad que encontré no era esa paz que buscaba. Era una soledad corrosiva, de esa que te hace sentir desconectado no solo de los demás, sino de ti mismo. Me sentía como un espectador de mi propia vida. Y aunque quería conectar con alguien, la sola idea de intentarlo me aterraba. Y creo que ese es el núcleo de lo que algunos llaman síndrome de la cueva. Quieres volver a conectar, pero al mismo tiempo no puedes. Estás paralizado. Mi cueva, mi supuesto refugio, se había convertido en una cámara de tortura. Los fantasmas que intentaba evitar afuera ahora vivían conmigo adentro, y no había a dónde escapar. La seguridad que tanto buscaba se había transformado en una prisión, y me di cuenta, con un terror absoluto, de que ya no veía la puerta por la que entré. Estaba perdido en mi propia oscuridad. En toda historia de encierro siempre hay un momento en que se filtra un poco de luz. Para mí no fue un gran evento, fue algo pequeño. Un día, a través de la ventana, vi a un grupo de amigos riéndose en la calle. No era nada del otro mundo, pero por alguna razón me golpeó. No sentí envidia, sentí una punzada de algo que había olvidado, el anhelo, un anhelo profundo de pertenecer, de reír así, sin esfuerzo. Ese fue el punto de inflexión, el darme cuenta de que mi cueva no me estaba protegiendo, me estaba borrando, estaba sacrificando la vida por una ilusión de seguridad. Ya no era sostenible, tenía que salir, pero aquí es donde empieza la verdadera batalla, porque una cosa es querer salir y otra muy distinta es poder hacerlo. En el momento en que tomé la decisión, me enfrenté a un miedo mucho más grande que los fantasmas de adentro, el miedo al mundo exterior. Esto es algo que se vio mucho después de los confinamientos, esta ansiedad intensa de volver a la vida normal. Mi cuerpo, ya acostumbrado a no hacer nada y al entorno controlado de mi casa, reaccionaba con pánico al pensar en cruzar la puerta. El corazón se me aceleraba, sentía mareos, las manos se me dormían. Eran síntomas reales, una reacción de lucha o huida de mi sistema nervioso ante un mundo que ahora veía como una amenaza. El mundo de afuera se había vuelto extraño. Los ruidos de la ciudad eran demasiado fuertes, las luces demasiado brillantes. La idea de tener una conversación normal me parecía agotadora. Era como alguien que ha estado en la oscuridad y de repente sale a la luz del mediodía. Duele. Quieres volver a cerrar los ojos, volver a la penumbra que ya conoces. Y es curioso, ¿sabes? Porque desarrollas un apego a tu propia prisión. Se convierte en tu zona de confort, aunque la odies. Es todo lo que conoces.
Afuera está lo desconocido, el esfuerzo, la posibilidad de que te hagan daño otra vez. Te vuelves hipervigilante, sientes que todo el mundo te mira, que juzga lo incómodo que te ves. Esta es la paradoja. El lugar de tu sufrimiento se convierte en tu único lugar seguro. Quieres escapar con toda tu alma, pero tu cuerpo y tu mente se resisten con todas sus fuerzas. Y te quedas ahí, atrapado en la puerta, con un pie en la oscuridad que odias y otro en una luz que te aterra, y no sabes para dónde moverte. Atrapado ahí, mi primer instinto fue el de la fuerza bruta. Pensé, tengo que destruir esta cueva, demolerla y sellarla para siempre. Pero cada vez que lo intentaba, cada vez que trataba de forzar la salida, el pánico me empujaba de vuelta adentro, sintiéndome aún más derrotado. La cueva era parte de mí. Intentar destruirla era como intentar arrancarme una parte de mí mismo. No funciona así. La verdadera solución, la revelación, llegó de una forma mucho más tranquila. Y fue esta. No se trata de destruir la cueva, sino de aprender a dejar la puerta abierta. Esta idea lo cambió todo. La cueva no era un monstruo, era una creación mía, un mecanismo de defensa que ya no funcionaba, sí, pero que nació de una necesidad real de protegerme. Era parte de mi historia. Odiarla y luchar contra ella solo le daba más poder. Aprendí, con ayuda, a cambiar esos pensamientos. En lugar de «tengo que destruir esta prisión», empecé a pensar «puedo aprender a salir y entrar hasta que un día prefiera pasar más tiempo afuera». Comprendí que los fantasmas no vivían en la cueva. Los fantasmas vivían en mí, yo los llevaba conmigo. Esconderme no los hacía desaparecer, solo les daba un lugar donde crecer. La única manera era sacarlos a la luz, así que empecé un nuevo proceso, uno de aceptación y de ir poco a poco. En lugar de intentar correr un maratón, me propuse dar un solo paso. Empecé a escribir sobre mi miedo, a ponerle nombre. Ese simple acto de sacarlo de mi cabeza le quitaba poder. Luego practiqué la exposición gradual. El primer día solo abrí la puerta y me quedé ahí un minuto, respirando, sintiendo el pánico y simplemente dejándolo estar. Al día siguiente di un paso afuera, al otro caminé hasta el final de la calle. Cada pasito era una victoria. Daba miedo, pero cada vez que volvía a casa, no era una derrota, era como un explorador que vuelve a su base a descansar. La cueva dejó de ser una prisión y se convirtió en una base de operaciones. Y contacté a una persona de confianza, una sola. Le conté un poco de mi verdad, y su respuesta no fue de juicio, sino de comprensión. Esa pequeña conexión fue como poner una luz en la entrada de la cueva. Salir no es un solo evento, es un proceso, lento, a veces con recaídas, pero es un proceso. La cueva sigue ahí, quizás siempre lo esté, pero ahora la puerta está abierta, entra luz y cada día paso un poquito más de tiempo afuera. Hoy no estoy aquí para contarte la historia de una victoria final. Mi viaje no ha terminado, ¿sabes? Sigo en el camino. Hay días buenos en los que camino con confianza. Otros días, la sombra de la cueva me llama y me permito descansar cerca, pero ya no me quedo en la oscuridad. Estoy en proceso y he aprendido que el proceso en sí mismo es la victoria. He entendido que sanar no es borrar el pasado, sino integrarlo. La cueva es parte de mi historia, es la prueba de que pude sobrevivir, aunque fuera de una manera que al final me hizo daño. Ahora estoy aprendiendo a construir algo nuevo, no refugios para esconderme, sino puentes para conectar. Comparto esto porque sé que no estoy solo. Sé que hay miles, quizás millones de cuevas en las mentes de las personas. Cuevas construidas con dolor, con miedo, con la presión de un mundo que a veces no se siente como un hogar. Por eso quiero que este espacio sea más que mi historia.
Quiero que sea nuestro espacio. Si tú también tienes una cueva o la has tenido, no estás solo. Me gustaría que los comentarios se convirtieran en un lugar de encuentro. Si te sientes cómodo, cuéntame cómo es la tuya. ¿De qué está hecha? No para quedarnos en la oscuridad, sino para que, al nombrarla, le quitemos poder. Leámonos y acompañémonos, porque la luz de una sola vela puede parecer débil, pero miles de velas juntas pueden iluminar la noche más oscura. Gracias por escuchar. ¿Sabes? ¿Alguna vez te has sentido como que necesitas construirte un pequeño refugio, un escondite en tu propia mente, solo para alejarte un poco del mundo? Yo sí. Para mí ese lugar era una especie de cueva, y la verdad es que viví ahí por años. El problema, y es de lo que quiero hablar, es que ahora quiero salir, pero te das cuenta de que el mundo de afuera te da más miedo que los fantasmas que dejaste adentro. Mira, esto no es una historia de aventuras. No hay mapas del tesoro ni nada de eso. Mi cueva no es de piedra, ¿sabes? Está hecha de silencios, de secretos de familia que pesaban demasiado y de un dolor para el que, en ese momento, no tenía nombre. Es un lugar que fui levantando, poco a poco, dentro de mi cabeza. Y lo hice para sobrevivir, realmente. Hay heridas que llevamos sin darnos cuenta, traumas que como pequeñas grietas en una pared empiezan a romper tu realidad. En mi caso, el mundo de afuera se había vuelto un lugar lleno de ecos de un pasado que me rompía. Cada conversación, cada mirada de alguien se sentía como un juicio. Los secretos que guardaba, que no eran solo míos, sino de la familia, crearon esta sensación de vergüenza, de desconexión. Me sentía expuesto todo el tiempo, y así fue como empecé a construir. No fue algo que decidiera hacer, al menos no al principio. Simplemente un día preferí quedarme en casa en vez de salir. Luego empecé a cancelar planes con amigos. Me metí de lleno en libros, en películas, en cualquier cosa que me mantuviera dentro de mi cuarto y, más importante, dentro de mi cabeza. Cada vez que evitaba el mundo, sentía un alivio, ¿sabes? Una falsa sensación de que yo tenía el control. Sin darme cuenta, estaba usando el silencio como si fuera cemento y el evitar las cosas como si fueran ladrillos. Levanté un muro invisible entre el mundo y yo, y detrás de ese muro excavé mi cueva. Un lugar oscuro, tranquilo y sobre todo seguro. O eso es lo que yo creía en ese momento. ¿Cómo te construyes una prisión y te convences a ti mismo de que es un santuario? Bueno, empiezas por decirte que la soledad es paz. La cueva no apareció de un día para otro, ¿sabes? Fue un proceso lento, casi metódico. Cada ladrillo era una pequeña decisión. Lo primero, el material principal, fue el silencio. Esos secretos de familia, esos temas de los que nadie habla, pero que están ahí, en el aire, esos fueron los cimientos. Cuando hay cosas que no se pueden nombrar, como el maltrato o el abuso, aprendes a no hablar. Aprendes que el silencio es una forma de lealtad o una forma de proteger a otros o a ti mismo. Pero ese silencio es pesado, es denso, y yo lo usé para levantar las primeras paredes. Dentro de mi cueva no tenía que fingir, no tenía que hablar. El segundo material fue la evasión. Cada vez que sentía ansiedad antes de ver a gente, cada vez que el miedo a que me juzgaran me paralizaba, simplemente daba un paso atrás, cancelaba la cita, ignoraba la llamada, me decía a mí mismo que no estaba de humor, que necesitaba descansar, y cada una de esas retiradas era como poner una piedra más, reforzando la estructura. Al principio, evitar las cosas se siente como un alivio, pero con el tiempo, esa evasión se convirtió en la forma en que vivía mi vida, limitando mi mundo hasta que solo quedó el interior de la cueva. Y el tercer material, quizás el más fuerte,
Fue la historia que me contaba a mí mismo. Me convertí en el narrador de mi propio aislamiento. Me dije que era introvertido, que simplemente me gustaba estar solo. Me dije que el mundo de afuera era superficial, ruidoso, y que yo estaba eligiendo una vida más profunda. Esa historia mantenía todo unido, justificaba mi aislamiento, lo hacía parecer una elección noble, pero era una mentira muy bien construida. Y así la cueva quedó terminada, con muros de silencio, una entrada bloqueada por la evasión y todo unido por una historia falsa. Adentro estaba a salvo del dolor, pero lo que no entendí fue que esas mismas paredes que me protegían también me impedían ver la luz. Estaba a salvo, sí, pero también estaba atrapado, completamente solo, en una oscuridad que yo mismo había creado. Vivir dentro de una cueva mental es algo extraño. Desde afuera a lo mejor nadie lo nota. Sigues funcionando más o menos, respondes mensajes, trabajas desde casa, mantienes una apariencia de normalidad, pero por dentro vives en un universo totalmente distinto, un universo de sombras y ecos. Mi cueva era silenciosa, pero no estaba vacía. Estaba llena de fantasmas, ¿sabes? Los recuerdos, las palabras que no se dijeron, las heridas. Sin las distracciones del mundo, mi mente se convirtió en un proyector que pasaba las mismas escenas de dolor una y otra vez. Ese darle vueltas a los mismos pensamientos negativos se convirtió en mi única compañía. Físicamente, el aislamiento empezó a pasar factura. Como me pasó a mí con mi salud, tu cuerpo empieza a resentirlo. Mis patrones de sueño se alteraron por completo, noches sin dormir y luego días de un cansancio terrible. El estrés crónico me daba dolores de cabeza, una tensión en los hombros que nunca se iba. Mi cuerpo vivía como si esperara un peligro que nunca llegaba, porque el peligro ya estaba adentro. Psicológicamente fue aún peor. La autoestima, que ya era baja, se deshizo. En el eco de la cueva solo escuchaba mi propia voz crítica diciéndome que no era suficiente, que había algo roto en mí. Empecé a perder el interés en las cosas que antes me gustaban. La música ya no sonaba igual, la comida no tenía sabor. Es lo que llaman anedonia, la incapacidad de sentir placer. Es un síntoma clásico de la depresión que viene con el aislamiento. Y lo más paradójico de la cueva es la soledad. La construí para estar solo, pero la soledad que encontré no era esa paz que buscaba. Era una soledad corrosiva, de esa que te hace sentir desconectado no solo de los demás, sino de ti mismo. Me sentía como un espectador de mi propia vida. Y aunque quería conectar con alguien, la sola idea de intentarlo me aterraba, y creo que ese es el núcleo de lo que algunos llaman síndrome de la cueva. Quieres volver a conectar, pero al mismo tiempo no puedes. Estás paralizado. Mi cueva, mi supuesto refugio, se había convertido en una cámara de tortura. Los fantasmas que intentaba evitar afuera ahora vivían conmigo adentro, y no había a dónde escapar. La seguridad que tanto buscaba se había transformado en una prisión y me di cuenta, con un terror absoluto, de que ya no veía la puerta por la que entré. Estaba perdido en mi propia oscuridad. En toda historia de encierro siempre hay un momento en que se filtra un poco de luz. Para mí no fue un gran evento, fue algo pequeño. Un día, a través de la ventana, vi a un grupo de amigos riéndose en la calle. No era nada del otro mundo, pero por alguna razón me golpeó. No sentí envidia, sentí una punzada de algo que había olvidado, el anhelo, un anhelo profundo de pertenecer, de reír así, sin esfuerzo. Ese fue el punto de inflexión, el darme cuenta de que mi cueva no me estaba protegiendo, me estaba borrando. Estaba sacrificando la vida por una ilusión de seguridad. Ya no era sostenible, tenía que salir. Pero aquí es donde empieza la verdadera batalla,
porque una cosa es querer salir y otra muy distinta es poder hacerlo. En el momento en que tomé la decisión, me enfrenté a un miedo mucho más grande que los fantasmas de adentro, el miedo al mundo exterior. Esto es algo que se vio mucho después de los confinamientos, esta ansiedad intensa de volver a la vida normal. Mi cuerpo, ya acostumbrado a no hacer nada y al entorno controlado de mi casa, reaccionaba con pánico al pensar en cruzar la puerta. El corazón se me aceleraba, sentía mareos, las manos se me dormían. Eran síntomas reales, una reacción de lucha o huida de mi sistema nervioso ante un mundo que ahora veía como una amenaza. El mundo de afuera se había vuelto extraño. Los ruidos de la ciudad eran demasiado fuertes, las luces demasiado brillantes. La idea de tener una conversación normal me parecía agotadora. Era como alguien que ha estado en la oscuridad y de repente sale a la luz del mediodía. Duele. Quieres volver a cerrar los ojos, volver a la penumbra que ya conoces. Y es curioso, ¿sabes? Porque desarrollas un apego a tu propia prisión. Se convierte en tu zona de confort, aunque la odies. Es todo lo que conoces. Afuera está lo desconocido, el esfuerzo, la posibilidad de que te hagan daño otra vez. Te vuelves hipervigilante. Sientes que todo el mundo te mira, que juzga lo incómodo que te ves. Esta es la paradoja. El lugar de tu sufrimiento se convierte en tu único lugar seguro. Quieres escapar con toda tu alma, pero tu cuerpo y tu mente se resisten con todas sus fuerzas. Y te quedas ahí, atrapado en la puerta, con un pie en la oscuridad que odias y otro en una luz que te aterra, y no sabes para dónde moverte. Atrapado ahí, mi primer instinto fue el de la fuerza bruta. Pensé, tengo que destruir esta cueva, demolerla y sellarla para siempre. Pero cada vez que lo intentaba, cada vez que trataba de forzar la salida, el pánico me empujaba de vuelta adentro, sintiéndome aún más derrotado. La cueva era parte de mí. Intentar destruirla era como intentar arrancarme una parte de mí mismo. No funciona así. La verdadera solución, la revelación, llegó de una forma mucho más tranquila. Y fue esta. No se trata de destruir la cueva, sino de aprender a dejar la puerta abierta. Esta idea lo cambió todo. La cueva no era un monstruo, era una creación mía, un mecanismo de defensa que ya no funcionaba, sí, pero que nació de una necesidad real de protegerme. Era parte de mi historia. Odiarla y luchar contra ella solo le daba más poder. Aprendí, con ayuda, a cambiar esos pensamientos. En lugar de tengo que destruir esta prisión, empecé a pensar, puedo aprender a salir y entrar hasta que un día prefiera pasar más tiempo afuera. Comprendí que los fantasmas no vivían en la cueva. Los fantasmas vivían en mí, yo los llevaba conmigo. Esconderme no los hacía desaparecer, solo les daba un lugar donde crecer. La única manera era sacarlos a la luz. Así que empecé un nuevo proceso, uno de aceptación y de ir poco a poco. En lugar de intentar correr un maratón, me propuse dar un solo paso. Empecé a escribir sobre mi miedo, a ponerle nombre. Ese simple acto de sacarlo de mi cabeza le quitaba poder. Luego practiqué la exposición gradual. El primer día solo abrí la puerta y me quedé ahí un minuto, respirando, sintiendo el pánico y simplemente dejándolo estar. Al día siguiente di un paso afuera, al otro caminé hasta el final de la calle. Cada pasito era una victoria. Daba miedo, pero cada vez que volvía a casa, no era una derrota, era como un explorador que vuelve a su base a descansar. La cueva dejó de ser una prisión y se convirtió en una base de operaciones. Y contacté a una persona de confianza, una sola. Le conté un poco de mi verdad y su respuesta no fue de juicio, sino de comprensión. Esa pequeña conexión fue como poner una luz en la entrada de la cueva. Salir no es un solo evento, es un proceso, lento, a veces con recaídas, pero es un proceso.
La cueva sigue ahí, quizás siempre lo esté, pero ahora la puerta está abierta, entra luz y cada día paso un poquito más de tiempo afuera. Hoy no estoy aquí para contarte la historia de una victoria final. Mi viaje no ha terminado, ¿sabes? Sigo en el camino. Hay días buenos en los que camino con confianza. Otros días, la sombra de la cueva me llama y me permito descansar cerca, pero ya no me quedo en la oscuridad. Estoy en proceso y he aprendido que el proceso en sí mismo es la victoria. He entendido que sanar no es borrar el pasado, sino integrarlo. La cueva es parte de mi historia, es la prueba de que pude sobrevivir, aunque fuera de una manera que al final me hizo daño. Ahora estoy aprendiendo a construir algo nuevo, no refugios para esconderme, sino puentes para conectar. Comparto esto porque sé que no estoy solo. Sé que hay miles, quizás millones de cuevas en las mentes de las personas. Cuevas construidas con dolor, con miedo, con la presión de un mundo que a veces no se siente como un hogar. Por eso quiero que este espacio sea más que mi historia. Quiero que sea nuestro espacio. Si tú también tienes una cueva o la has tenido, no estás solo. Me gustaría que los comentarios se convirtieran en un lugar de encuentro. Si te sientes cómodo, cuéntame cómo es la tuya. ¿De qué está hecha? No para quedarnos en la oscuridad, sino para que, al nombrarla, le quitemos poder. Leámonos y acompañémonos, porque la luz de una sola vela puede parecer débil, pero miles de velas juntas pueden iluminar la noche más oscura. Gracias por escuchar.